estoy hoy es que he estado atenta a las participaciones de Melody. Ustedes ya pudieron ver el ensayo que tuvo ahí en Eurovisión, que todos estábamos pendientes de las notas altas y de la voltereta final, porque como que faltaba un poquito más de pulir para que sea un espectáculo increíble, lleno de emociones y que a más de uno pues también llene de emoción escucharla y verla en escena. Pero hoy ha sido el día, hoy ha sido la fecha, la hora en donde Melody y todos sus fans estaban atentos a ver su presentación, ya que seguíamos sus pasitos a ver qué tal y veamos hoy cómo fue la semifinal. Y esta presentación pues va a marcar muchísimo en los puntajes para la final, porque ella está dentro de los 5 países favoritos que van directo a la final, y ahí es donde uno tiene que decir, ok, veamos si se lució, si no se lució, qué pasó con la luz, qué pasó con la vuelta, qué pasó con la voz. Vamos a estar atentos a todos los detallitos y ustedes también estén comentando. No se olviden de activar la campanita de notificaciones, suscríbanse y pues comencemos. Esta presentación estuvo a la altura, dicen muchos. Vamos a ver. 15 countries eager to secure one of 10 spots in the grand final. There they'll meet the 10 winners from semifinal 2 Ay, qué and emoción. the big 5. 5 countries that qualify directly for the final every year. Es lo que les decía, ¿eh? Germany, Italy, Sí. Spain, and the United Kingdom. Todos estábamos atentos porque Melody pasaba Also directo a la directly final. qualified for the grand final is last year's winner, Switzerland. Vamos a ver qué tal. Now we welcome on stage one of these big 5. You cannot vote for them tonight, but you can still enjoy their performance. Claro que sí, disfrutad y demos la bienvenida a España. Here comes Spain. España, muy bien. Me encanta a mí porque cada país tiene su intro en donde ha estado en el lugar que le designaron. Así que vamos a ver a Melody recibiendo su tarjetita postal y le envían a ese lugar a hacer qué. Vamos a ver, porque me encantan estos paisajes que han puesto. ¿Sí ven? Melody siempre amigable con todos. Yo no he visto una escena en donde ella está seria o con cara larga de que no me interesa a mis fans. Ella nunca está así, siempre está con su sonrisita, con ese ánimo. ¿Le ven? Le ponen un mandil. ¿Va a ser chocolate? ¡Oh, esto está muy bonito! Miren ese detalle. No, aparte de cantar, va a ser chocolate. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Y le ven su pose y sus manos. A mí me encanta el movimiento de manos que tiene Melody. Veamos ahora sí. ¡Ay, me da emoción! Ahí dice España, esa diva. Muy bien, muy bien. A lo grande, ¿eh? A ver. El inicio, el inicio, el inicio. Desde que era bien pequeña, Muy bien, ¿eh? Muy bien asentada. desde esa veranda, Voz de pecho grave, bien. del mundo la rumbera. Ese vibrato, ay, que le hace de pecho, me encanta, ¿eh? Es como su estilo flamenco que le pone. Para mí era tan normal. Eso. Descubrí una suprema del teatro, Me gusta. despreciando los demás del camerino. Está cantando y utilizando un buen apoyo de aire, porque en el ensayo se le sentía como que le faltaba el aire, como que estaba media cansada. Yo creo que tal vez en el ensayo pudo estar un poco más con la adrenalina a tope, pues obviamente en los ensayos puedes equivocarte todo lo que quiera, pero ya en la semifinal y la final tiene que darlo todo y está bien. Muy bien. ¿Ven? ¿Se le entiende? Me encanta la escena de los bailarines que están como debajo de esa cola larga del vestido que tiene y comienza la coreografía. Eso me encanta, me encanta. Muy bien. Esperen, en esta parte, una diva. Estoy oyéndole mucha nasalidad. Debería bajarle un poquito la nasalidad. Tal vez por el control del aire o controlar los nervios y no sonar desafinada puede ser un buen recurso. Pero considero que está demasiado nasal. Debería bajarle un poquito. Ahí lanza el sombrero. ¡Ah, miren! Miren ahí lo que ha pasado. Se va peinando cabellito, porque para las fotos y el video tiene que salir muy guapa como una diva. Ahí sigue todavía con el traje negro y su micrófono también, que me decían que tenía mucha
pedrería, la verdad, no sé ya cuántos estén ahí en el micrófono, pero veamos. Me encanta. Me encanta esa entrada, pero ¿saben qué? Un detalle, así como ya viéndole a un ojo más de detalle, la bailarina, yo vi en el ensayo que la bailarina le abría una cortina y la otra bailarina le dejaba para que con la mano que está libre de sin micrófono, pues ella entrara así como permiso, voy a entrar al escenario. Aquí no pasó eso y pues se notó que faltó ese empuje de cortina y que entre con toda la fuerza. Considero que eso debería estar aquí. ¡Qué bien! Buenos vibratos, ¿ah? Muy bien. El escenario es enorme. Me encanta esa pasarela. Se fijan en sus manos, hablan mucho, transmiten mucho. Mando un beso a todos, me encanta. Y sonó el muah. En los ensayos no sonaba esto. Está bien. Esta parte, el staccato, es donde debería ponerle un poco más de fuerza. Considero que el último staccato debe cantarlo fuerte porque de ahí hace la transición a la parte divertida de la canción, donde todo nos llama la atención. Esta parte. ¿Ven? Me encanta. Me encanta. Me encanta cómo está aquí. Las bailarinas también tienen mucha energía, mucha fuerza. Tiene que llenar el espacio y las luces le acompañan muy bien. ¿Ven? Eso, a mí me encanta esta escena porque esa cortina que estaba ahí cae y sube. Me encanta esto. ¿Te fijas? Trabaja muchísimo en su proyección, ¿eh? Ahí va el bailecito. Me encanta. Me encanta. Me encanta esta parte porque todos están ahí bailando. Considero que las luces no les dejan ver mucho a los bailarines y todo es muy oscuro. Demasiado. Bien. Muy bien, me encantó esa nota bien sostenida, limpia, nota larga, no tembló, no dudó, lo hizo súper bien. Y más que todo la pose de diva, alzó el brazo. Normalmente ella cantaba en la mayoría de videos que yo veía y he visto y he reaccionado, que si ustedes no han visto, pues les dejo en la descripción el link. Ella, Melody, cantaba esta nota y se agachaba. Y al momento de agacharse perdía la gracia de diva. Aquí alzó el brazo y seguía cantando. Así que eso me parece un cambio que no, o sea, no parece que resalte mucho, pero marca y hace ganar puntos, ¿eh? ¿Ven? Eso, bien. Su voz hablada estuvo ahí, muy bien. Eso. ¿Se fijan? La vuelta. Esa vuelta. El micrófono volador ya no le enfocaban. En los ensayos sí, le seguían al micrófono y luego la vueltita. Aquí fueron directo y la vuelta estuvo muy bien ejecutada, muy bien hecha. Queda en pose unos segundos, que eso es lo normal. Y luego ya se levanta. Muy bien. Y las personas gritando y ahí se despide Melody, me encanta. Ese fondo está muy bonito, me gusta, considero que visualmente es un poco más agradable. En efectos visuales, en cuestión de luz, de darle más luz, faltaría más en escena, porque considero que Melody tiene mucho por resaltar en el escenario, pero hay formas de iluminar. En el aspecto ya más escénico, pero vocalmente
ha dado todo, ¿sí? Cantó muy bien, ha tenido un buen control del aire, la potencia, la parte fuerte que sale de entre las cortinas lo ha puesto muy bien y eso es espectáculo. Uno se queda como recordando la forma de que ya ha cantado, recordamos la voz, al menos la parte de la letra, ya uno ya se aprende a estas alturas del concurso y de lo que le hemos estado siguiendo, ya no sabemos la letra de memoria y eso es muy muy bueno. Aquí la puesta en escena se ha dividido en varios colores, inició en un color morado, luego cambió a un rojo que es más fuerte, luego un blanco y eso han sido los colores que eligieron específicamente para las partes de la canción que querían resaltar. Me gustó muchísimo el vestuario, eso sí, como siempre se le ve muy bonito, resalta su silueta, sus curvas, su rostro es más amigable, eso es bueno, ha trabajado en su rostro y pues toca esperar qué pasará en esa final. Está muy reñido, pero la canción es muy bonita y Melody, toda una diva, ha dado todo. Así que si les gustó el video, estén atentos porque vamos a hacer seguimiento a Melody y ustedes también vayan comentando qué les pareció. Soy Pau Carolina Soprano, cantante, vocal coach. Nos vemos una próxima. Adiós, adiós.